Muy buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ir con la clase de Historia Clínica Kinésica y vamos a hablar de los estudios diagnósticos. ¿Cuáles son los estudios de diagnóstico o estudios complementarios que el kinesiólogo debe de utilizar para su plan kinésico? La radiografía de tórax, la espirometría, la gasometría, el laboratorio. Esos son los estudios básicos que nosotros necesitamos saber leer para aplicar el tratamiento kinésico. Vemos en esta primera imagen una radiografía de tórax. ¿Qué tenemos que nosotros leer de la placa? Primeramente tenemos que saber si esa placa es buena o mala, si la técnica radiológica se realizó de forma correcta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si se realizó una correcta inspiración. Ustedes saben que una radiografía se le pide al paciente que inspire a una apnea y ahí se toma esa placa, esa radiografía de tórax en este caso. Para saber si está bien inspirada, se tiene que contar, tiene que ser visible los arcos costales. Si hablamos de los arcos costales posteriores, hablamos de los arcos costales hasta la décima, 9 a 10, se tiene que ver. Si hablamos de los arcos costales anteriores, se tiene que ver hasta la sexta costilla. Que también tenemos que saber si está centrada. Si está centrada. Si está centrada, el parámetro que observamos es la articulación esternoclavicular. Tiene que estar equidistante esta articulación esternoclavicular. Tiene que estar alineada en la misma altura las clavículas. Las escápulas separadas del campo del tórax del pulmón. Y con esos aspectos vemos si está centrada. Entonces, articulación esternoclavicular equidistante y la altura de las clavículas. Con eso vemos si está centrada. Si está simétrica. Si está simétrica significa que se tiene que ver bien el campo pulmonar izquierdo y el derecho. Y para hablar de la simetría, se tiene que observar en los ángulos costofrénicos, derecho, izquierdo y la zona apical, por supuesto. Si sale cortado, como en este caso no se ve completamente, pero aparentemente es la foto nomás. Si sale cortado, un campo pulmonar no se ve completamente, es asimétrico esa placa. Entonces de entrada decimos radiografía AP o PA de tórax, bien inspirada, simétrica, centrada. Y luego ya nos vamos a describir los componentes alterados. En este caso vamos directo ya a lo alterado. No está inspirada, se nota por el arco costal, se ve de acá que está disminuido el espacio. Si contamos bien, no va a llegar, no va a alcanzar a las 10 costillas posteriores por los arcos costales hasta el sexto anterior. ¿Qué miramos también? ¿Qué llama la atención en esta placa? Ven acá, no está centrada tampoco. Este está más ascendido, esta clavícula, esta articulación más ascendida, este está más separada, articulación esternoclavicular. Simétrica sí se ve por los campos pulmonares. ¿Qué llama la atención? Llama la atención esta zona de radiolucidez que se observa debajo de la cúpula diafragmática. Acá está la cúpula y debajo una radiolucidez. Acá se ve más oscura todavía. Significa que hay más aire que en los otros lugares. Posiblemente es la cámara gástrica y hay aire en el estómago ahora. Y esto corresponde a un neumoperitoneo. El paciente tiene un neumoperitoneo, por eso hace que empuje su diafragma. Muy bien. Acá tenemos la imagen de un paciente con una gran eventración. Se observa una cicatriz distendida, aplanada, atrófica. Ven acá.
que corresponde a una cicatriz o una herida que curó por segunda intención. Este paciente tuvo un abdomen abierto y se formó este tejido cicatrizal. Ven como el trofismo muscular totalmente disminuido. ¿Por qué? Porque el recto, toda la musculatura abdominal está alterada, no está íntegra. Vamos a ver cómo respira este paciente. Si está alterado la musculatura abdominal, esa respiración tóraco-abdominal lo vamos a observar en este video. Ya con la postura del paciente ya vemos con la actitud que adopta. Este hombro está más arriba, ambos hombros más elevados. Vamos a ver cómo respira. Ven, intenta respirar hondo, compensa con los músculos accesorios. No hay una disociación tóraco-abdominal, tiene una respiración superficial torácica superior. En la endoscopía tenemos que describir si tiene un tubo de drenaje pleural, describir las características del líquido, si hay un obrugeo, si tiene un sistema de aspiración con presión negativa o de succión, si oscila con los movimientos respiratorios, esta columna líquida, si asciende y desciende, si oscila. Tenemos que saber si es permeable ese tubo para trabajar con este paciente. Si no es permeable, puede ser que esté obstruido, puede ser que ya haya drenado todo o que salió de su lugar. Pero antes de elaborar un plan kinésico, conocer en qué condiciones está esa zona pulmonar para trabajar. También vemos pacientes con traqueostomía. Hay que describir la traqueostomía y todos los accesorios que éste tiene. Acá podemos decir, presenta paciente donde se observa una traqueostomía conectada con un tubo en T y tubo corrugado. Esta traqueostomía es temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque veo un CAF. Tiene un CAF, un neumotaponador. Aparentemente es temporal, no es permanente. El que tiene una traqueostomía permanente ya no tiene el CAF. Entonces, describo que tiene CAF, describo que tiene un tubo corrugado conectado a oxigenoterapia a través de un micronebulizador de jet. Así se describe. En nuestro servicio vamos a ver también afecciones vasculares y hay que describir la herida, la úlcera, los bordes, el líquido que drena, las deformidades observadas en los pies y si tiene algún tipo de tratamiento, como en este caso un CIVAC o un VAC, de corta AC, un sistema de aspiración continua al vacío. ¿Para qué era que se usaba esto? Para mejorar la epitelización del tejido y drenar ese contenido si tiene una secreción purulenta. Entonces, aparentemente es un paciente con pie diabético. El paciente con pie diabético, la zona donde mayormente se ulcera es en esta zona, también en los apoyos plantares. Como vemos aquí, este no parece un pie diabético. Este parece una úlcera, puede ser por alguna infección que tuvo. ¿Por qué no parece un pie diabético? Porque no tiene esta deformidad. El pie diabético ya tiene deformidades, que a largo plazo eso es cada vez más relevante, se observa más. Hay que describir si está amputado también el pie, el dedo o el pie. Veamos un poquito esta placa. Voy a leer, voy a tratar de leer y vamos a ver cómo nos planteamos algún tratamiento con este paciente. Este es el mismo paciente. Aquí vemos un paciente que en la radiografía se observa una zona de radio-opacidad en el seno costofrénico izquierdo. Se ve parénquima pulmonar, trama broncovascular en la zona apical media
y ausente prácticamente la zona basal. Posiblemente en la auscultación yo voy a encontrar abolido en esta zona y posiblemente en la percusión mate. Así con esta radiografía y teniendo en cuenta la clínica, la semiología, no hay mucho que ofrecerle. La kinesiología no va a hacer que este líquido, si es un líquido, salga. Entonces, el paciente fue un derrame pleural y fue sometido a la colocación del tubo de drenaje pleural. Ven aquí que ya hay mayor radiolucidez y la radioopacidad está más difusa. Y ven cómo la zona también del tejido celular subcutáneo, acá en la piel, está blanco, ¿verdad? Parece que esto es un neumotórax, un hidroneumotórax. Al colocar el tubo puede entrar un poco de aire y se produce un hidroneumotórax. Después esto se va reabsorbiendo, tiene un tubo de drenaje aquí. Una vez controlado el derrame pleural o neumotórax con este tubo, ya podemos ir trabajando con este paciente. Aquí ya se le retiró su tubo. Igual yo no observo bien delimitado el seno costofrénico. Posiblemente acá hay una zona de cicatriz ya, una paquipleuritis. Y la medida terapéutica quirúrgica es una decorticación. Van a retirar esas costras, esas fibrosis los médicos para que pueda expandir bien este pulmón. Y nuestro tratamiento va a ir tanto como pre o postoperatorio según lo que el cirujano se proponga como un tratamiento. La placa lateral nos da un dato importante para ver si en los senos costofrénicos, en los sacos pleurales, hay líquido o hay aire acá retroesternal. Miremos también entonces una placa lateral, si es que tiene, y determinar las patologías pleurales. Veamos este video en donde vemos un paciente con es operado de una toracotomía posterolateral. Ven aquí la herida quirúrgica cubierta por gasa. Se le pide al paciente que respire en forma superficial. Este emitórax prácticamente no moviliza. Este moviliza más. ¿Ven? Su hombro levanta más. Este no mueve nada. Mi inspección y mi ausculto seguramente ya me va a decir que este emitórax hay que trabajar. Aquí ya vemos la kinesióloga cómo quiere hacer, ¿qué quiere hacer ella? Quiere hacer direccionamiento del flujo o bloqueo unilateral. Pero observen que no responde el paciente a esta terapéutica. Inspira. Y compensa. Mira cómo levanta el lado sano, levanta. El lado enfermo no puede elevar. Esta técnica kinésica de direccionamiento del flujo o bloqueo no está resultando para este paciente. Voy a tener que elegir ya otro tratamiento o ver cómo puedo trabajar este hemitórax. Lo más seguro es que trabajemos toda la columna torácica, columna cervical y cintura escapular. Mover la caja torácica y luego parénquima pulmonar. La espirometría es otro estudio diagnóstico que nosotros los kinesiólogos tenemos que saber leer y elaborar un tratamiento. En nuestros servicios de áreas quirúrgicas se le pide al paciente en un preoperatorio. ¿Para qué se le pide? Para ver en qué condiciones está y eso plasmar en una escala de riesgo quirúrgico que ustedes ya saben. Esa escala de riesgo quirúrgico es lo que va a determinar si el paciente va a necesitar terapia intensiva después. O, en el caso de nuestra función, va a requerir de fisiorrespiratoria o rehabilitación respiratoria para mejorar sus volúmenes y sus flujos. ¿Qué yo tengo que mirar como kinesiólogo, kinesióloga? Tengo que mirar primeramente este gráfico. Miremos el gráfico. Esta línea es lo que dice el espirómetro, el equipo que tiene que hacer este paciente. El equipo programa
según la edad, el peso, la talla, el sexo, programa. Dice entonces el equipo que este paciente tiene que tener un volumen, tiene que sacar el aire de 3,63. 3,63 tiene que sacar. ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que tener de flujo? La velocidad. ¿Cuánto tiene que tener? Tiene que tener de 7,47. Es el parámetro que él tiene que tener de flujo. Vemos acá estos dos gráficos que ya son del paciente. Este color rojo es pre-broncodilatador y esta es la prueba que se le hace post-broncodilatador. Hay un cambio importante. Se nota que mejoró su volumen después del broncodilatador. Pero así mirando el gráfico ya nosotros decimos, con este paciente voy a trabajar volúmenes pulmonares y flujo. Le voy a enseñar a meter y sacar el aire, meter y sacar el aire y a saber soplar. El flujo, Triflow, por ejemplo, es uno de los instrumentos que utilizamos para flujo. Entonces, ya miro en este gráfico los puntos a trabajar. Ahora miremos los valores numéricos que tiene. La capacidad vital forzada, que se mide en litros, la máquina dice que tiene que tener 3,63. Este paciente, antes del broncodilatador, pudo sacar 2,2 litros 53, que llegó a un 69,5%. No llega al 80%, está en rojo. Post broncodilatador mejoró a 3,20, con un porcentaje del 88%. Este llegó al 80%, ya no está en rojo. No llegó al 100% como dice que tiene que tener, pero mejoró. El BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dice que tiene que sacar ese volumen expiratorio forzado 2,74. El paciente solo pudo sacar 1,62, con un porcentaje de 58,9. Post broncodilatador no hubo tampoco, ven acá, mucho cambio. El BEF1 también se puede interpretar con el valor en porcentaje. Recordemos que este PRED es el predeterminado, significa lo que la máquina dice que tiene que hacer. Este que dice PRED es el pre-broncodilatador. Y en porcentaje y el post-broncodilatador es este. Sigue en rojo. Sigue en rojo BEF1 en litros y en porcentaje. BEF1 y capacidad vital forzada, la relación, vemos acá el pre-broncodilatador, como tiene disminuido, está en rojo, y post-broncodilatador también disminuido, está en rojo. ¿Qué miramos en una espirometría aparte de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Vamos a mirar también el flujo expiratorio forzado 25-75. Este nos da un parámetro de obstrucción en las vías aéreas pequeñas. Dice que el paciente tiene que tener el flujo expiratorio forzado 2,23. 0,9 no está en rojo, está dentro de los parámetros. El porcentaje ven aquí. Y por post-broncodilatador también no vemos en rojo, no está alterado. Este valor no es muy relevante desde el punto de vista kinésico. Lo importante para nuestro trabajo kinésico, más que nada, aparte de esto también, por supuesto, conocer los volúmenes y los flujos para ir trabajando estos puntos. Aquí este gráfico no les describí, pero tengan en cuenta que también mide volumen, flujo y tiene en cuenta el tiempo que tiene que sacar. 6 segundos tiene que hacer la expiración
rápida ese paciente en la espirometría. Aquí vemos otra imagen. Miren, en el valor rojo, la curva está roja, no llegó al volumen que tiene que tener, ni llegó al flujo. Pero en este color verdecito ya llegó al flujo y al volumen. Entonces, después el broncohilatador mejoró. En este paciente se trabaja, por supuesto, los volúmenes, los flujos, pero vemos acá los parámetros en rojo son muy pocos lo que está alterado. El BEF1 es lo que más hay que trabajar. Si el BEF1 está alterado, hablamos de un posible paciente POC, un paciente obstructivo. Si la capacidad vital forzada está alterada, hablamos de un restrictivo. Un paciente que por algún motivo tiene una restricción. Entonces, me gustaría que vean estos gráficos y analicen para el tratamiento kinésico. Aquí vemos otro gráfico más. Vamos a mirar el gráfico propiamente, después el número. No puedo sacar, no puedo tener un buen flujo. Vamos a trabajar volúmenes pulmonares como patrones respiratorios, wall line, ventilación dirigida, que también movilización de la caja torácica, porque su restricción puede ser por caja torácica, tórax duro o un abdomen tenso. No olvidemos, si ese abdomen es tenso, no hay maniobra kinésica que ayude a mejorar. Ese tórax rígido depende de qué es lo que le limite la movilidad, podemos trabajar. Si hablamos de un paciente añoso, ya con anquilosis, ¿verdad? A nivel de los cartílagos costales, una cifoscoliosis, por supuesto, no vamos a poder trabajar la restricción que tiene. Entonces, tener en cuenta qué es lo que restringe la movilidad o los volúmenes pulmonares para poder plantear. Los flujos se puede trabajar, se puede lograr, se puede ganar. Enseñarle a soplar algún instrumento, algún elemento de espirómetro de incentivo, un triflow, puede ser con una pajita, con algo que de forma artesanal podamos enseñarle a utilizar. Con el émbolo, la jeringa, soplando. Va a depender de lo que tengamos para ir trabajando flujos. Quiero que miren un poquito aquí la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Vieron acá en rojo de vuelta, habla de los volúmenes, los flujos. Como vimos, va acá disminuido, no llega, dice al 80%. Vieron, ni broncohilatador no llegó. Entonces, ya hay un trabajo para nosotros aquí. El informe de la espirometría dice que tiene un patrón que está sujeto a la restricción y no tiene mucha respuesta al broncohilatador. Este informe da el neumólogo. A mí me gustaría que nosotros aprendamos bien estos valores alterados y cómo ayudarle al paciente. Esta gasometría no es muy buena la imagen, pero es un estudio diagnóstico que tenemos que saber leer nosotros los kinesiólogos. Y sobre todo en sala de internado ver su PaO2, una gasometría arterial. ¿Para qué sirve la gasometría? La gasometría sirve para ver la condición del equilibrio ácido-base y para ver la condición de oxemia. La condición de equilibrio ácido-base nos da el parámetro pH, PCO2 y HCO3, el bicarbonato. Y la condición de oxemia nos da el valor de PaO2, la presión parcial de oxígeno. En sala, desde el punto de vista kinésico, le podemos ayudar con el intercambio gaseoso a través de los ejercicios respiratorios, maniobras de expansión, etc. Y es muy relevante saber cómo está su PaO2. Entonces, ustedes como kinesiólogos tienen que saber leer esta gasometría, interpretar. pH está bajo, PCO2 está bajo,
PO2 está bajo el valor normal de pH de 7,35 a 7,45. Bajo tiene acidosis. El PCO2 es de 35 a 45. Bajo tiene. Está perdiendo CO2. La PaO2, el valor normal en un adulto joven, de 80 a 100. Tiene bajo, una leve hipoxemia. El HCO3 tenemos que mirar para ver si está perdiendo o está reteniendo. El PCO2 nos da la condición de sus pulmones. También como la PO2, por supuesto. Y HCO3, bicarbonato, nos da la condición a nivel renal, la respuesta renal. Este paciente tiene 14, de 22 a 26 el valor normal. Este paciente está perdiendo. Entonces, ahora vamos a tratar de leer. Hay que ver cómo mira su saturación. 92, bajo tiene. 95, el valor normal, adulto joven. 95 a 98, bajo. Entonces vamos a leer un poquito este. Acidosis, ¿qué está perdiendo? Ácido está este. ¿Qué está perdiendo o está reteniendo? Este está bajo, no está alto. Entonces miramos su HCO3. Este está perdiendo. Entonces, acidosis metabólica. Miren aquí cómo este intenta compensar. PCO2 intenta compensar. Parcialmente compensada con una hipoxemia leve. Así se lee. Esto vamos a repasar de vuelta a gasometría, ¿sí? Acá vemos que ya mejoró, pero mira un poquito su oxígeno, una hiperoxemia. Tiene alto, hasta 100 más. Estas son algunas imágenes de pacientes con patologías torácicas, respiratorias. Este es el caso específicamente de un cardiópata. Insuficiencia cardíaca grado 3 de 4. Mira la citis que tiene. Esta citis, miren cómo ya genera un derrame pleural, posiblemente un derrame pleural de tipo trasudado, porque es problema del corazón. Un edema importante, el paciente solo tolera estar sentado. No puede dormir acostado, tiene disnea ya, disnea en reposo. Ortopnea es la postura que él adopta para poder aguantar. Este otro paciente que llegamos a atender en nuestro servicio tiene una elefantiasis, fue sometido a una cirugía de resección de toda la zona alterada, necrótica. Miren acá y se le colocó un injerto de piel, la amputación, injerto de piel. Ven aquí estas cicatrices es lo que fuimos trabajando nosotros con las colegas que hacen dermatofuncional, porque la movilidad del tobillo se encuentra comprometido. Esta zona roja es la zona dadora del injerto. Se saca de acá y se coloca acá. Este mismo paciente también ya en el servicio, siguiendo el tratamiento de drenaje linfático. Este es un paciente poco operado de mastectomía. Quiero que vean un poquito cómo la postura se altera. La postura, hay un aumento del trofismo, una contractura, un dolor importante, hipomovilidad de la columna y del hombro, cicatriz adherida, un edema fibroso duro. Esta paciente, aparte de la mastectomía, tiene un derrame pleural.